Evangelio según San Mateo. San Mateo 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, empezamos entonces este capítulo 3 sobre la predicación de Juan el Bautista. Habíamos visto ya que terminó el capítulo 2 con cuando Jesús fue llevado a Egipto y después vino y habitó en una ciudad. Después de regresar, cuando murió el rey Herodes, vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, porque estaba escrito que a él se le llamaría Nazareno. En la actualidad, a los discípulos de Jesús, de Yeshua, se le llama Nebzarim. ¿Saben? Los judíos le llaman Nebzarim. Los Nebzarim le dicen. ¿Qué significa Nebzarim? Los retoños. los retoños. Ellos así le llaman. Ellos no le dicen cristianos. Porque si le llamarían cristianos, ¿qué nombre tendrían que usar? Meshakim. Meshakim es mesiánicos, ¿no sería? Pero ellos no le dicen mesiánicos. Por eso ahora hay otro grupo que se autodenomina mesiánicos, o realmente Meshakim, que significa seguidores del Mesías. Pero ellos le llaman a los cristianos, en general, hasta los Meshakim, Nebzarim, o retoños, nazarenos, así, para identificarle con Jesús. ¿Entienden ese punto, no? Bueno, y ahí ya terminó. Pero vamos a ver cómo comienza la predicación de Juan Bautista. Ya acá Mateo avanza varios años, 30 años después, así. Si estuvieran viendo una película, 30 años después, así ya avanza y aparece. En aquellos días, versículo 1, Mateo 3:1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué vino haciendo Juan Bautista? Predicando, ¿dónde? En el desierto. Si recordamos un poquito quién era Juan Bautista, vamos a ver que él era hijo de un sacerdote. Se llamaba Zacarías y su mamá se llamaba Elizabeth. Ellos eran ancianos, eran viejos. Un día, mientras Zacarías ofrecía su servicio en el templo, le apareció un ángel y le dio la promesa de que iba a tener un hijo. Y después él quedó mudo. Así era la historia. ¿Y qué le dijo acerca de este hijo? Vamos a buscar un ratito en Lucas para entender un poco qué le habló acerca de este niño. Lucas 1. Primeramente, para entender quién eran los padres de Juan el Bautista. Fíjense lo que dice acá en el versículo 6 del capítulo 1. Hablando sobre los padres de Juan el Bautista. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cuál era la característica de los padres de Juan Bautista? Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
Es una pareja que realmente vivía conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios ve eso y le da la promesa de darle un hijo que va a hacer una gran tarea. Ahora saltemos un poco. El versículo 14, 1:14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dice que va a ser mucha felicidad para la gente el nacimiento de Juan Bautista. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Cuando acá sale lleno del Espíritu Santo, significa que tendrá realmente el poder de la palabra en su vida. Eso quiere decir. Porque la palabra es lo que fue inspirada por el Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Atienda muy bien el versículo 16. ¿Quién dice que se va a convertir al Dios de ellos? ¿Quiénes? Los hijos de Israel. Así dice Dios. Juan Bautista entonces va a venir para restaurar a muchos de los hijos de Israel y que vuelvan a convertirse a Dios. Esa es la misión de Juan Bautista. ¿Qué está saliendo así? Después, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué es el objetivo de Juan Bautista? Prepararle al pueblo para que esté listo para el reino. O sea que el propósito del bautismo que Juan Bautista estaba haciendo, no era simplemente, vengan, bautícense, vengan, bautismo gratis aquí, quien quiera bautizarse, venga. No. El entrar en el agua era el proceso final. Era un proceso simbólico también de algo que ha surgido en su corazón. Y acá dice que él haría que el corazón del pueblo vuelva a Dios, retorne a Dios. Y tendría el espíritu de Elías. Y si no entendemos quién era Elías, no vamos a comprender por qué habla así. ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de Elías una vez? El rey Acab con su esposa, la diabólica Jezabel. Y miren esto, que la unión entre Acab y Jezabel es la misma cosa que la unión entre el mundo pagano y el mundo religioso. Porque Acab representaba al rey de Israel, un rey que tenía que someterse en la palabra. Sin embargo, Jezabel era una bruja, una hechicera. Mandaba matar a los profetas. Quería que se le adore a sus dioses Baal. Entonces esa unión hizo que se persiguiera a todos los servidores de Dios. Se le mandó matar a todos los profetas de Dios. El último profeta que había quedado era Elías. Elías fue y le desafió a Acab. Un día en un monte ellos hicieron altares. Y ahí Elías le demostró que el Dios verdadero era Yahweh. ¿Sí o no? Cuando descendió fuego del cielo. Y ahí degollaron a los profetas de acá. Y descendió lluvia. Y el pueblo estaba otra vez contento y feliz. Entonces lo que logró hacer Elías es volver el corazón del pueblo hacia el Dios verdadero. Ellos ya estaban confundidos. No es que el pueblo no conocía al Dios verdadero. Pensaba que el Dios verdadero era Baal. Que el Dios de la naturaleza era Baal. Porque así se le habían introducido. Entonces Elías había hecho. La misma cosa está ocurriendo o va a ocurrir en tiempo de Juan Bautista. Muchas de las personas están adorando aparentemente al Dios creador de todas las cosas, pero realmente están adorando a un Dios ya pagano, o a un Dios ya mezclado, o están adorando a una tradición judía que ha sido, ¿cómo se puede decir? Alimentada por costumbres babilónicas. Y ya estaban viviendo totalmente contrario a la verdad de Dios. Imagínense lo que Juan Bautista iba a hacer. Entonces, ¿iba a ser querido por la gente? ¿Iba a ser alabado por las personas? Claro que no. Por eso le cortaron la cabeza una vez. Por eso él se fue al desierto. Bueno, eso es lo que dice aquí. Volvamos a Mateo. Bueno, en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Por qué se va al desierto? Porque en la ciudad, en el templo, ya están corrompidos. Ya las religiones de esa época estaban totalmente hablando cosas diferentes
a la palabra. No es que Juan es un loquito que salió en el bosque a hablar tonterías, no. Él distinguió que ahí ya estaban totalmente corrompidos. Entonces, para poder hablar la verdad a la gente hay que salir de ahí. Hay que salir de esa corriente. Y eso hizo Juan. Entonces la gente que quisiera aprender la verdad, ¿dónde iría? Iría junto a Juan. Buscaría a Juan. Y la Biblia dice que mucha gente iba detrás de él. Porque empezaba a predicar, a enseñar. Y acá dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo también. Bueno, ¿qué empezó a hablar? Versículo 2. Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido. La palabra arrepentido, teshuvá, regresen a Dios. ¿Cómo le podés decir a un pueblo que está teniendo su templo, está celebrando sus fiestas, está haciendo todas sus costumbres religiosas, regresen a Dios? ¿Qué le está haciendo entender? Ustedes están caminando mal. ¿Cómo creen ustedes que recibe esta noticia la gente que se siente muy espiritual, muy bien físicamente o espiritualmente? Lo recibe con golpe, choque. Porque esta palabra en el tiempo de Jeremías o en el tiempo de Elías cuadraba. ¿Por qué cuadraba? Porque en esa época realmente ellos estaban haciendo una verdadera demostración de paganismo. En el templo convirtieron en un templo de dioses, hacían estatuas en el templo. En el tiempo de Jeremías ellos en el templo tenían sus dioses. En el tiempo de Elías también. Pero en este tiempo ellos estaban adorando aparentemente conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué se basaría Juan el Bautista para decirle, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Porque ¿en qué se basaría? ¿Qué es lo que le estaría notando que ellos tenían? ¿Qué es lo que se había dado cuenta Juan el Bautista? Y para saber eso, tenemos que ver otro texto más. Y después vamos a tratar de ver todas las partes de los evangelios acerca de Juan Bautista. Vean en Lucas qué es lo que él nota que había en el pueblo. No es que ellos tengan mucho conocimiento de la Biblia o estén haciendo las fiestas como se debe, ya están bien ya delante de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos pensar así. Nosotros ya estamos celebrando la fiesta, guardamos Shabbat, leemos mucho la Biblia, estamos bien ya delante de Dios. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. A la gente que venía y quería ser bautizado, porque la verdad a muchos le convenció Juan el Bautista. ¿En qué sentido? Parece que viene ya el reino. Ustedes ven que cuando apareció, por ejemplo, este calendario de los mayas, ¿no? Que en el 2012 se iba a acabar el mundo, se hizo esta película, ¿no? Después, un poco antes, o sea, 12 años atrás, en el año 2000, en el año 1999, no sé si ustedes vivían en esa época, la gente también estaba todo traumatizada porque decían que ya llegaba el 2000 y se acababa el mundo. Todo el mundo estaba así desesperado en esa época también. Y no sé si años atrás ya no me acuerdo más, ya no era mi época. Por ahí si ustedes se acuerdan, pueden confirmarnos después. Pero siempre ha habido gente que se levantaba diciendo, ya llega el fin, ya llega, así. Y la gente empieza ahí a querer desesperarse. ¿Dónde? Quiero ir a la iglesia, quiero saber. La misma cosa ocurría acá. Juan Bautista empezaba a decir, arrepentido, el reino del cielo acercado. Yo no quiero quedarme, Todos empezaban a desesperar, pero realmente no tenían interés de cambiar sus vidas. Solamente no querían quedar fuera del reino. No sé si me estoy explicando. Solamente ellos, que añanga una reija ya putado escape. Eso tenían miedo. Entonces, como Juan estaba anunciando poderosamente y mucha gente le estaba siguiendo, todos creían. Parece que esta vez sí ya es cierto. Además, los cálculos indicaban que en esa época aparecería el Mesías, según los cálculos del profeta Daniel. Pero ¿con qué corazón venían ellos? Con el corazón de ya tante amina, porque tú cierto me vas a poner ya putado cape, ya tante allá gente, para probar nomás. Entonces Juan notó eso en sus corazones. Mire qué bienvenida le da a los que vienen a su bautismo. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
¿Por qué él nota que estas personas estaban preparadas para la ira venidera? ¿Por qué él distingue eso? ¿Qué es lo que le hace identificar a alguien que estas personas están preparadas para la ira venidera? ¿Qué creen ustedes? La vida que estaban llevando, la actitud que estaban teniendo. Esta gente está lista para la ira venidera. Entonces, ¿de qué ellos estaban, con qué objetivo estaban viniendo? Ellos sabían, con la vida que yo estoy llevando, sí o sí, o uta se ari, la ira de Dios. Así que, ay caramba, esa escapata. Ellos querían salvarse de esa ira, pero realmente no tenían interés en Dios. Eso es muy importante entender. Haced pues, fíjense lo que le dice Juan Bautista, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Ahora versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Esta era la pregunta que Juan estaba esperando. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Lo típico del orgulloso es, eso. Yo no tengo por qué andar escuchándole a este loco, y se va. Pero la gente que aquí preguntó es porque ahí se ve, realmente quiero cambiar. ¿Qué me hace falta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? Está bien, aceptó lo que le dijo, el hacha ya está puesta. Todo algo que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué le dice Juan? Respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Por qué está hablando esto Juan? ¿Qué ambiente había en Israel en esa época? Cuando la Biblia menciona que había un mendigo, había un leproso, había una viuda pobre. ¿Por qué había eso en Israel? Según la Escritura, no tendría que haber mendigos, ni viudas, ni pobres. Porque para eso Dios proveyó fondos para ayudar al pueblo. Pero en ese tiempo, ¿qué se estaba haciendo? Todos los fondos, toda la ayuda que llegaba al templo, se iba la mitad para los romanos y la mitad para los líderes religiosos. Entonces no alcanzaba para el pueblo. El pueblo mendigaba. Algunos vivían muy bien, porque aparte aparecieron también los cobradores de impuestos, que se enriquecían. Entonces la gente empezaba a sufrir. Una persona tenía que pagar impuesto a Roma, impuesto al templo y muchas otras cosas. Aparte usura que se le imponía. Entonces el ambiente era terrible. Y Juan le está diciendo, ustedes que tienen demasiado, empiecen a darle a ese que no tiene. Después que dice, vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Había también corrupción, sinvergüencía, ¿sí o no? Algunos cobraban de más, coimas. No hagan eso. No sé si ustedes están notando qué era el problema del pueblo. Y si ustedes vienen a esta realidad de hoy, si Juan Bautista viene ahora, creo que igual va a plagiarse, ¿no? Después, él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. También le preguntaba a unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Había soldados también ahí. Soldados son como policías de hoy en día. ¿Nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Entonces, ¿por qué ya ellos le confundieron con el Cristo? Porque eso es lo que tiene que traer el Mesías. Restauración, no solamente a las cosas del país, sino al corazón. La vida que estaban llevando era una vida corrupta y corrompida. Volvamos a Mateo 3. Diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el reino de Dios, estas cosas no tienen que ocurrir. Versículo 3. Pues ese es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Había una profecía que mencionaba acerca de alguien que iba a preparar el camino del Señor. Pero antes vamos a ver 2 profecías que se cumplen aquí, que están acá mencionando la concordancia, ¿no? Daniel capítulo 2, 44. Daniel capítulo 2, 44. Entienda muy bien lo que dice aquí. En Daniel capítulo 2 él está saliendo
cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor. El sueño de la estatua con diferentes formas de material, ¿no? Pata de barro, pierna de oro, así, pecho de bronce. Cuando le estaba revelando este sueño, aquí en capítulo 44 le habla también de un reino eterno. Fíjese lo que dice. 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Fíjense ahí. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. No será jamás destruido. Estamos entendiendo la palabra, ¿no? Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este reino que va a aparecer va a estar para siempre. Este es el reino que ahora Juan Bautista está anunciando. ¿El reino de quién es? El reino de el Mesías, de Jesús. Y si vos querés ser parte de ese reino, ¿qué necesitas? Arrepentirte, teshuvá, regresar a Dios. Con este corazón que están teniendo ustedes de orgullo, de amargura, de estafadores, de bandidos, de sinvergüenza, ustedes, la ira está preparada para ustedes. Eso Juan está diciendo. No van a escapar de la ira de Dios. No es que queremos, Juan Bautista decía, que ustedes corran nada más de la ira. Queremos que cambien su corazón, que vuelvan a la verdad para ser parte de este reino. Ahora vamos a Isaías 40. Vamos a Isaías 40. Peña tendé que la heyab. En Isaías 39 aparece cuando Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Y fíjense muy bien qué hace. Él estaba enfermo y él había pedido misericordia a Dios. Dios le dio salud. Por medio de esa salud él tuvo un hijo llamado Manasés, que más adelante haría terribles cosas haría. Pero antes de eso, él cuando se recupera, vienen unas personas de Babilonia y miren lo que ocurre. Vamos a mirar de 39. Isaías 39, versículo 1. En aquel tiempo, Merodach Balán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en su tesoro. No hubo cosa en su casa en que todo su dominio que Ezequías no les mostrase. Llegaron estos reyes de Babilonia supuestamente para saludarle porque se había recuperado, y Ezequías se sintió tan contento que, ¿qué hizo? Le mostró todas sus riquezas, todos sus tesoros. Para que vean, mira todos mis tesoros, mira toda mi grandeza, mira todo mi poder. Y también le mostró, ¿qué cosa? Sus armas. Esto es todos mis tanques, todo mi ejército, todo. ¿A quién le está mostrando? A Babilonia. ¿Qué haría Babilonia años más adelante? Iba a invadir. ¿Saben por qué Babilonia quiso invadir Judá? ¿Qué es lo que le motivó a Babilonia a invadir Judá? La codicia, el dinero. Uno nunca tiene que ser yeyapó. No tenés que enseñar, yo tengo. Porque vos lo que generás es codicia en otra persona. Viví nomás normalmente. Él, ¿qué estaba haciendo? Mostrando quién era. Y eso no sabía. Y esto fue, le exhortaron. Miren, versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de la tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que yo no le haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra del Señor de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia. Mira, profecía de Isaías, profecía del profeta Isaías. Todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice el Señor. Desde el tiempo de David, Salomón, toda la riqueza que con tantos años se ha juntado, va a venir Babilonia y va a llevar todito.
Ese era el legado de la casa de David. Ese era el orgullo de la genealogía de David, todos los tesoros que habían quedado. Pero acá le está diciendo, se acabó ya. De tus hijos que saldrán de ti y de que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías la palabra del Señor, y después de eso aparece Isaías 40. Entonces Ezequías tuvo un hijo que se llamó Manasés. ¿Qué es lo que este Manasés hizo? Ni bien empezó a reinar. Vamos a leer qué hizo. Después volvemos a Isaías 40. Segunda de Crónicas 33. Quiero enseñarles nomás el resultado cuando vos le da valor a la economía o al dinero o a la riqueza. Porque la gente piensa, ¿yo qué le voy a dejar a mi hijo? Tengo que dejarle riqueza, tengo que dejarle herencia. Siempre estamos pensando en eso. ¿Qué le voy a dejar? ¿Qué le voy a dejar? ¿Qué le voy a dejar? Bueno, miren lo que pasó con la herencia de este señor. Capítulo 33, segunda de Crónicas 33, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Mucho tiempo, ¿no? Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Empezó a vivir corruptamente. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto. Ahora la pregunta, este niño Manasés, de parte de su padre, ¿recibió una buena herencia o no? Recibió una buena herencia. Todos los dineros, tesoros, todas las cosas. Pero ¿qué es lo que no recibió? Sí, una enseñanza acerca de la verdad. Aunque el padre era fiel con la palabra, aunque el padre sacó muchas cosas, pero eso no pudo transmitirle a su hijo. Por eso ahora miren el resultado. Por eso ustedes ahora le quieren mucho a su hijo, ¿no? Ay, mi hijo, qué lindo, ¿no? A su hija, a su hijo. Y le dan todos sus gustos, todos sus placeres, todos sus deseos. Y también están pensando en su futuro. El que usted diga, bueno, cuando él sea grande, que sea su problema. No, no es su problema, es nuestro problema. Cuando nuestros hijos son grandes y empiezan a ser bandidos, patoteros, delincuentes, o empiezan a vivir desordenadamente, es nuestra culpa. Aunque no querramos aceptar. Es nuestra culpa. Y es una tristeza ver que el sacrificio de los padres de años, su hijo, porque no valora nada nunca, la derrumba y la derrocha y utiliza para otros fines. He visto muchos padres que trabajaron con mucho sacrificio para levantar su casa, para comprar su auto, para tener toda la comodidad. Cuando llega su hijo con ese auto se va a parrandear, en la casa hace fiesta, se va a derrochar el dinero. Así vive, arruina la vida. El papá tiene que ir a sacarle la cárcel, pagar multa. Muchas veces al personal no le da más sueldo, pero tiene que pagar la multa de hijo caprichoso, hijo delincuente. Así es. ¿Triste o no? Triste. Miren lo que ocurre cuando vos no ves qué es lo importante que tenés que darle a tu hijo. Bueno, sigamos leyendo los caprichos de Manasés. Versículo 3. Porque reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y los rindió culto. Ejército de los cielos. Empezó a adorar la luna, el sol, las estrellas, los adoraba. Eso es también parte del pecado. Edificó también altares en la casa del Señor. Ahí también empezó a crear estatuas, la cual había dicho el Señor en Jerusalén, que será mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, de los dos atrios de la casa del Señor. Y pasó sus hijos por fuego. Le quemó a sus hijos en el Tatacuá. En el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos. Miraba en agüeros, en hechicería se puede decir. Era dado a adivinaciones. Por eso es importante entender. ¿Por qué nosotros muchas veces queremos seguir también estas cosas? Parece, no, pero no, eco tan grande. No. Todas estas hechicerías, horóscopos, adivinaciones, juegos, todo viene desde ahí. Parece que nos empuja
a vivir así. Y cuando nosotros hacemos esas cosas, van a hacer lo mismo nuestros hijos. Adivinaciones y consultas a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ahí hizo imágenes en la casa de Dios. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos y preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Fue peor que las tribus paganas. ¿Qué le parece? Qué hijosito se mandó este Ezequías, ¿no? Qué hijosito. Versículo 10. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos escucharon la palabra. ¿Escucharon o no? No escucharon. No, endusé. No. No hay cosa sin bebé. Chere yape. Sea yapota la yaposea. Vamos a Isaías 40. Isaías 40. No es de balde que Isaías habló. Y ustedes, según la historia, Isaías fue asesinado por este reino. Bueno, Isaías 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Es como que le está dando una esperanza, porque viene la ira sobre ustedes. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano del Señor por todos sus pecados. Una palabra de esperanza para el pueblo de Israel. A voces, dices. Y miren lo que dice acá: voz que clama en el desierto. ¿Dónde se está clamando esta voz de esperanza? En el desierto. O sea, hay que salir de la tradición, de la cultura, de la costumbre, en donde no hay nada. Preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Qué significa esta frase? Las personas enaltecidas bajen su corazón. Las personas que están sufriendo vuelvan a estar arriba. Levántense otra vez. Le está dando una palabra de pe orgulloso atira pe huellila pende corazón, a pe sufría y la penda pero esperanza peñemo y penderendape. Le está dando opción de vivir otra vez. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Todas las personas van a ver la gloria de Dios, dice, cuando aparezca. Esto es una profecía. Recuerden que, para entender muy bien, la profecía de Isaías sobre Ezequías era que vendría destrucción. ¿Esa profecía se cumplió o no? ¿Cuándo se cumple? Cuando viene Nabucodonosor, destruye la ciudad de Jerusalén, lleva cautivo a los israelitas, y ahí se acabó el reino de David. Parecería que la esperanza de la promesa que le dio a David se terminó. Ahí se acaba Israel. Pero esto es la esperanza otra vez, que iba a aparecer otra vez uno del linaje de David a traer otra vez buenas nuevas de salvación y de esperanza. Versículo 6. Voz que decía, ¿qué dice ahí? Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Atiendan muy bien. Una voz le dijo a Isaías acá, ¿no? Pero realmente refiriéndose al que iba a clamar, da voces. O sea, es apucay. Isaías pregunta, ¿qué tengo que gritar? ¿Qué hay que decirle a la gente? Vaya a su pecuera. ¿Qué hay que decirle? Ustedes son lo mejor que hay en este país. Pueblo santo, sagrado, benditos sean sus vidas. ¿Eso? ¿Qué hay que decirle? ¿Penduce para la vaya o no? ¿O a pendar puta? ¿Penduce? Bueno, hay que vender por su fe. Esto hay que decirle. Dios dice esto, grítale a la gente. Que toda carne es hierba y toda su gloria es como flor del campo, dice. Quiere decir que su carne, su vida
Su cuerpo es algo que no sirve. Ustedes que se sienten los galanes y las galanas, pendero o pende carne no valen verá. Pese dice. ¿Da gusto escuchar eso? Su carne es porquería. Así le está diciendo. La hierba del campo, ¿para qué se usa? Claro, los jardines de nuestra casa cuidamos bien. Ya regazo, pero la hierba, mi pasto crece para ella. Marado serví. Va, verá. ¿Da gusto que te digan eso? No sirven ustedes. Su carne no sirve. Su orgullo, su dinero, todo lo que tienen no sirve. ¿Quién está escuchando esto? Isaías. Isaías, Ezequías. Todo tu poder, todo lo que le mostraste al rey de Babilonia no sirve. Hilan de vida. Todo se va a destruir. Imagínense, la gloria de Israel era su templo, su tesoro. Todo va a desaparecer. Dios dice así. A voces quiere que le grite. Ustedes no son nada. Así. No son nadie. Para que crean por lo menos. Dice que toda gloria de hombre es como flor del campo. La hierba se seca. Y recuerden que le está comparando a nuestra vida, a nuestra carne, como una hierba del campo. Y nosotros tanto valor, estoy cansado, es que me duele, es que no quiero. Tanto valor le damos a esta carne. Por causa de esta carne la abandonamos a Dios, rechazamos la palabra, rechazamos la comunión, rechazamos todo lo que se trate de Dios. Por causa de esta carne que Dios dice que es como una hierba del campo, no sirve. Pero nosotros hacemos todo por esta carne. Miren lo que dice acá. La hierba se seca y la flor se marchita. Por eso si alguien te dice, eres hermosa como una flor, tienes que saber que un día te vas a marchitar. Un ratito nomás la flor se marchita. No vaya a creer tanto. Porque el viento del Señor sopló en ella, ciertamente como hierba es este pueblo. Así le está diciendo. Imagínense que el pueblo glorioso de Judá, Jerusalén, Dios le está diciendo ahora a través de Isaías, tengo lo mismo que ñanandí. Así le está diciendo, ¿no? Ñanandí oña perui. Pepe pata. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la davar, la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre. Esto es palabra de Dios. Si Dios me está diciendo que todo lo que tengo, todo lo que yo veo, mi gloria va a desaparecer, pero algo no va a desaparecer, la palabra de Dios va a permanecer para siempre, ¿a qué le tengo que dar valor? Así dice acá. Pero observen la realidad del mundo. ¿A qué le da más valor? Cosas, materiales, propiedades, carne, cuerpo, todo eso tiene más valor. La mayoría de las excusas para no aprender, escuchar o leer o compartir la palabra son estas cosas. Materiales, cosas, cuerpo, cansancio, carne, heredia. Esa es la mayoría. Quiere decir que nosotros estamos entregando nuestra vida por cosas que no van a durar. Nosotros le estamos dando a nuestro hijo cosas que no le va a durar. Esa es la verdad. Por más que no le guste a la gente escuchar, por más que yo sea un fanático religioso, si así se le trata a lo que predica, fanático religioso, pero la Biblia dice así. Por eso hay que salir al desierto, donde no hay nada. Por eso Juan Bautista ni ropa tenía de allá. Y ni siquiera comía su comida, comía langostas. Porque él quería mostrarle a ellos lo que es la vida de usted. Es nada. Qué terrible. Por eso él así vivía. No sirve nada. Todo eso que ustedes glorían se va a destruir. Y Juan Bautista también sabía eso. Al final también, todo lo que había en Jerusalén se destruyó. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces lo que ahora yo no quiero entregarle a mi hijo, no quiero que se sacrifique, no quiero hacerle perder sus clases, su estudio, su lo que sea, es lo que va a permanecer para siempre. Y todo eso que le estoy entregando, dando, tesoros, poderes, todo, se perderá, dice la Biblia. ¿Qué hizo Manasés con todo eso? Corrompió su vida, corrompió su alma. ¿Saben? ¿Saben qué reino recibió Josías?
Cuando Josías fue rey, ¿saben cómo estaba el país? Muerto de hambre estaban, arruinado. Vean la película, hay un video sobre Josías. Todo era desastre. Pero Josías, ¿qué empezó a hacer? Empezó a buscar a Dios. Empezó a servir a Dios. De él nació. No hubo rey como Josías. No hubo otro rey que buscó con todo su corazón a Dios. Eso es la realidad. Bueno, sigamos esta parte. Sé que hace la hierba, me hechiza la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente su voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo enseñoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, versículo 11, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta es la promesa que se le está dando. Anipe confía, la pende cosare, la pende cuerpo, la pende plátare. Pea o pata, pe confía coñan de yara y escritura, y Biblia, pe. Así, pe ahí, Señor. Volvamos a Juan el Bautista. Esto ahora está hablando Juan el Bautista. Por eso él sale de Jerusalén. Para que la gente deje de creer en la maravilla de la ciudad, del templo. Y para que vea que se han apartado de la realidad del reino. Versículo... ¿Dónde nos quedamos? 4, ¿no? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. ¿Por qué él comía estas cosas? Y estaba vestido. Él no usaba ropa. Pienso que tampoco se ponía desodorante, ¿no? Entonces debe ser que no daba gusto estar cerca de él. Él realmente se apartó del mundo. La verdad, si alguien quiere ser fiel, como dice la Biblia, tiene que vivir como Juan Bautista. Ahora ustedes vean, si todos los líderes, pastores, mesiánicos, ortodoxos, quienes sean, viven así o no. Así que ¿quién puede decir que es fiel a Dios? Fiel a la palabra. ¿Quién puede decir que tiene la autoridad? Ustedes no tienen la verdad, ustedes son falsos. Viva, si quieren ser verdaderos, si quieren cumplir realmente, salgan del mundo. Entonces todos andaríamos como locos por el desierto, ¿no? Ahí con piel de camello y comiendo. Pero Juan Bautista hizo eso para enseñarles, para mostrarles la vida que estaba llevando. No está diciendo que le imitemos a él, para que entiendan la corrupción. Y muchos se dieron cuenta, por eso venían a su bautismo. Versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Están entendiendo qué es lo que está logrando Juan el Bautista? Está logrando que ellos se den cuenta, sí, hemos vivido fuera de la verdad de Dios. Hemos estado viviendo sin entender la voluntad de Dios. Queremos ser parte de este reino. Entonces, primero, ¿qué es confesar? Confesar es darte cuenta que vos no estás bien con Dios y ponerte de acuerdo con Dios. Dios dice que así tenemos que caminar y yo me doy cuenta, yo no estoy así y quiero caminar así. Eso es confesar. Entonces la gente venía y se decía, yo realmente quiero caminar en pos de Dios. Quiero seguirle. Porque Juan le demostraba realmente cómo estaba su corazón. ¿Qué más dice aquí? Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Esto ya hemos hablado. Él vio que hay muchos que querían escapar del juicio, ¿no? La pregunta que nosotros tenemos que saber, ¿nosotros queremos escapar del juicio o queremos cambiar nuestra vida? Nosotros no queremos que nos caiga la ira de Dios sobre nosotros o queremos realmente ser personas preparadas para su reino, personas capacitadas para su reino, porque ese es el propósito de Juan Bautista, preparar el corazón de las personas para recibir al Mesías. Si las personas no tienen interés de preparar el corazón, de cambiar el corazón, de caminar conforme a la palabra y solamente quieren huir de la ira venidera, no van a entender este mensaje.
tarde o temprano se van a cansar otra vez y se van a retirar. Eso es lo que ocurría. Por eso muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Yo tengo que pensar también en qué posición yo estoy. Si juicio de la hipotecas y cosas, siendo hipotento y juicio en bebé. Si hay que ser tranquilo. Yo quiero vivir tranquilo, que nadie me moleste, que nadie... Y si hay salvación, que me digan cómo hay salvación y que me den y ya está, ya hay. Eso más yo quiero. Entonces no soy digno de este reino. Este reino es un reino de pelea, de combate, de lucha. Así es. De muchas veces negarse, rechazar las cosas. Este es este reino. Haced pues, versículo 8, frutos dignos de arrepentimiento. Sale la palabra frutos dignos. Que en tu vida se vea que realmente lo que está aprendiendo es de Dios. Eso es fruto. No solamente querer escaparte del juicio. Haced frutos dignos. Y ya hemos visto a qué se refería. Que se vea el cambio en tu corazón. ¿Realmente estás listo para recibir la Mesías? Acá todavía no aparece el Mesías. Acá le estaba hablando acerca de cambiar el corazón. Y la gente venía, se acercaba. ¿Qué más dice? Haced pues fruto digno de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismo a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo de Abraham aún de estas piedras. Alguna persona se jactaba por ser de alguna religión, por ser de la tribu de Judá, porque decían que eran descendientes de Abraham, porque tenían genealogía santa, por eso se jactaban. O porque hace años que está en la iglesia, hace años que mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo era de la iglesia. No sirve eso. No vaya a creer en eso, no vaya a creer que porque todo tu antepasado eran cristianos, evangélicos, lo que sea, eso te toca también a vos. No, vos ahora tenés que hacer frutos dignos. No vayan a creer en eso. Y no penséis decir entre vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿A qué se refiere con árbol? ¿Qué es el árbol acá? ¿A qué le representa el árbol? A la persona. Y el árbol, para que vos le identifique de qué es, tenés que observar su fruto. Y para que vos puedas saber si es un buen árbol, probar el fruto. Y si es dulce, rico, es un buen árbol. Hace poco nos trajeron mango rosa. Y trajimos un bolsón, un montón, ¿no? De allá juntamos. Y comimos. No era rico. Se veía lindo ahí el árbol de mango, se veía lindo su fruto, pero al probar no eran ricos. Entonces era un falso árbol mango rosa. Mi vida también se distingue primero, por el fruto. Segundo, por la calidad del fruto también. Porque puede ser que yo dé fruto, pero no son frutos que sirven. No funciona eso sirve. Entonces, así también. Los frutos que vos das tienen que ser buenos. Por eso tienen que ser dignos, dice. Tienen que ser frutos realmente que merezcan ser aceptados. ¿Y cómo sería eso? Tiene que haber cambio en tu corazón. Si sale nomás de tu vida, así por salir, para demostrarle a la persona, no funciona. Sí, bueno, yo para demostrarle a esta persona que yo también estoy delante de Dios, voy a hacer esto. Voy a hacer para que vea. No sirve. A la larga no va a servir. Juan está hablando de esto. Difícil este camino, ¿no? Las personas viajando a Egipto. Ahora entiendes por qué ellos querían regresar a Egipto. No, así no da gusto. Y tu un asunto Juan le está diciendo así. Ese es preparar el camino del Señor. Después sigue diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, versículo 11. Pero aquí sí ya le empieza a anunciar. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí parece que Juan el Bautista está haciéndonos entender que su bautismo no vale la pena. Entonces me cuentas ahí ya, ¿qué ocurrió? Ahí ya la persona que tenía la idea de que este es el Mesías, con él vamos a reinar,
ya se desenmascaraba. No seguro se iba otra vez al mundo. Por eso él empezó a decir. Cuando la gente ya estaba empezando a mirarle a él como de la liden, él corta ahí. No. Yo solamente le bautizo con agua. ¿Y qué representa agua? Vamos a analizar unos textos que quiero leer. Vamos a hacer un poco a Éxodo. Quiero mostrarle qué pasó en el Éxodo. Pues qué representa este bautismo que está haciendo Juan el Bautista. Éxodo capítulo 14. Aquí Dios le está sacando a los israelitas de Egipto. Y dice que les lleva, yo para no leer tan largo, no le voy a leer, ustedes lean en su casa de tarea. Les lleva, en vez de llevarle por el camino fácil, les lleva por otro camino y les deja en un lugar enfrente del mar Rojo. Y ahí parece que le hace una trampa. Entonces Faraón dice, estos israelitas se han quedado ahí, ahora vamos a ir a matarlo. Y Dios dice que yo mismo le endurecí el corazón para que él crea así. Le va y le deja a los israelitas a la orilla del mar y ahí vienen los egipcios y les persiguen. Pero esto era plan de Dios. Ya el cordero se había sacrificado, este era un plan de Dios. ¿Por qué? Acá se va a ver si realmente ellos con todo su corazón aceptaron todo lo que Dios había hecho, el cordero, todo eso, si era cierto. Acá se va a ver si era cierto o si eran falsos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué encontró Dios? ¿Qué descubrió? Que todos ellos habían creído 10 plagas, más la sangre del cordero, la libertad de Egipto. Y finalmente acá ellos, ¿qué dicen? Vamos a ver. Versículo 10. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Miren lo que está diciendo. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en este desierto. ¿Saben qué significa esto? Déjame servir al mundo. Porque mejor me es servir acá al mundo que salir de todos mis lujos y todos mis placeres. Igualito. Eso representa. O sea que acá se está descubriendo que lo que realmente le interesan a ellos es su bienestar. Ellos no quieren sufrir por Dios. En el desierto que hay, no hay nada. No hay nada. Déjanos, vamos a servir a los... Aquí hasta dice, déjanos servir a los egipcios. No es eso lo que te decíamos. O sea que ellos le reclamaban seguro para que vamos a salir. Ellos no estaban saliendo con el corazón. No habían cambiado su corazón. No habían hecho fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué les parece? ¿Estaban listos para hacer el tevilot, la tevilá? No. Por eso es lo que yo le pregunto a la persona. ¿Ustedes están seguros que son capaces, están decididos para hacer el bautismo, para bautizarse? ¿O solamente porque han creído la sangre de Jesús, yo estoy listo y soy salvo? ¿Realmente qué hay en su corazón? O a la hora de la verdad, déjanos servir otra vez a nuestros dioses, a nuestras tradiciones. Déjanos. Pero Moisés se dio cuenta, este pueblo realmente es terco. ¿Qué le dice Dios? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Otra vez le está diciendo, no tengan miedo. Ustedes, pico, no entienden lo que Dios está haciendo con ustedes. Todavía, pico, no se dan cuenta. Dios va a pelear. Dios va a abrir esto. Ustedes no van a más ver a los egipcios. Así le está diciendo. Ahí entonces ellos parece que se calmaron. Después, ¿qué ocurre? Se abre el mar y ellos pasan. Todos cruzan. Entran al fondo. Pero ya hemos visto su corazón, ¿no? Cómo era. A pesar de eso, Dios estuvo teniendo misericordia. Yo quiero explicar una cosa. Nosotros no le podemos negar a alguien que dice, yo quiero bautizarme. Está bien, la Biblia es así. Vos le preguntas, ¿vos crees? Sí creo, entonces se puede bautizar. Pero eso quiere decir que ya entendió realmente. No. Por eso, el que predica, el que bautiza,
Tiene que saber si está haciendo bien las cosas. ¿Qué había dicho Pablo? Gracias a Dios, yo no he bautizado a nadie. Así, gracias a Dios, dice él. ¿Por qué? ¿Acaso es una deshonra bautizar? Solo bauticé a fulano contado con sus dedos. A los demás yo no le bauticé. Porque yo no me fui a bautizar. Yo me fui a predicar. Porque muchas personas se sienten, no, yo soy un bautizado, se sienten ya exaltados. Pero el resultado de su vida es una vergüenza. Y si yo fui el que le bauticé, entonces eso se ve. Vos no te diste cuenta de su corazón. Pero claro, vos no le podés negar a alguien que quiere bautizarse. ¿Entiendes? No le podés negar. No puede, eso no está bien cuando la iglesia dice, no, vos todavía no podés bautizar. No, si la persona quiere bautizarse, la obligación es bautizarle. ¿Está bien? Sí, así es. Tiene que haber bautismo. Pero después viene la vida. ¿Qué pasó acá? Todos pasaron el Mar Rojo. ¿Y después qué ocurrió? Plan. En el desierto murieron toditos. Hubo un segundo cruce de mar o de río. Sí. Esta vez ¿con quién? Con Josué. Esta vez ¿qué encabezaba? ¿Qué iba adelante? El arca del pacto. Era diferente ya. Ahí habían pasado 40 años. Habían experimentado el terror, el sacrificio de la humillación. Y habían muerto todos los que habían rechazado. Esta vez estaba viniendo alguien que ya entró en sus corazones. Por eso Juan le estaba explicando este asunto. Yo solamente le estoy dando la oportunidad de venir a Dios. Pero el que va a cambiar su corazón es más poderoso que. No sé si me están entendiendo. No piensen que yo estoy haciendo ya, porque ustedes se bautizan acá, ustedes ya son los meros, los santos, no. Yo solamente estoy dándole la oportunidad de sacarle otra vez de esa tradición, de esa religión, de esa costumbre, y que ustedes puedan encontrarse con el Cordero, con el Rey. Eso nada más yo estoy haciendo. Eso es lo que hizo Moisés también acá. Pero el que les introdujo a la tierra prometida fue Josué. Fue Josué. A pesar de todo el corazón duro, Dios les llamó a todos. Juan también llamaba a todos. Vengan, todo. Pero le explicaba. El que va a cambiar su corazón es otro. Por eso, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Para que regresen a la palabra. Para que salgan de Egipto. Para que crean que realmente Dios está manejando sus vidas. Dios está controlando sus vidas. Dios quiere que dejen de ahí. Por eso, ¿dónde les llamó Juan el Bautista? En el desierto. Él que quería que salgan de toda costumbre, de toda tradición. Y ahora le van a conocer al que realmente va a cambiar sus corazones. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará. Y fíjense lo que dice ahí. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo. ¿Qué es Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Tenemos textos que nos ayuden a esto? Sí. Vamos primero a San Juan 14. Fíjense lo que dice ahí. San Juan 14. El Espíritu Santo es la fuerza que hay en mi corazón y que me habla y que me guía. Pero miren cómo esto funciona en mi vida. 14 dice la promesa del Espíritu Santo. Así está escrito aquí, ¿no? Versículo 15 de entrada, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué raro, ¿no? Promesa del Espíritu Santo y aparece mandamientos. ¿Qué pasó cuando los israelitas salieron de Egipto? ¿Hacia dónde se iban a ir? ¿A dónde fueron? 50 días después que salió, ¿a dónde fueron? Al monte Sinaí. ¿Qué descendió de ahí? La ley, la Torah, a través del Espíritu Kadosh de Dios. Descendió sobre ellos. ¿Qué hicieron ellos con eso que descendía, con esas leyes que descendieron? ¿Qué hicieron los israelitas? Rechazaron. ¿Me entienden? Rechazaron. ¿Por qué en el tiempo de Josué estaban entrando los israelitas a la tierra prometida? Porque pasando 40 años, ¿qué es lo que recibieron los israelitas en el desierto? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, la ley de Dios. Eso habían recibido. Ya no había señales, ya no había milagros, ya no había manifestaciones, solo era palabra de Dios. Solo era cambio de corazón,
cambio de actitud a través del poder que tenía la palabra. Eso le hizo entrar a ellos en la tierra prometida. Jesús nos iba a dar lo mismo. Nos iba a dar ese poder para entrar en ese reino. Dice más, vamos a saltear versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, atiéndame ahí, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Quiere decir que Dios va a habitar en nuestra vida. Este cuerpo va a ser templo del Espíritu Santo. Y Pablo habló eso a los corintios. Ustedes son templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está morando en ustedes si le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué más dice? El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. ¿Cuál es la palabra del Padre? La Torah, la ley, los mandatos, los profetas. Esa es la palabra del Padre. El Dios hablaba a su pueblo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, fíjense lo que dice ahí, el Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿cómo es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo que Juan hizo, que era, salgan del mundo, salgan de la herejía, salgan de la falsedad. Ese era el bautismo. Pero ahora, ¿qué necesito? Ahora necesito a alguien que me hable, que me indique, que me muestre cómo caminar delante de Dios. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Te muestra, te habla. A nivel pesarico, peando ballet, pesando ballet yaico. Trabaja en tu corazón. Empieza a manifestarse en tu vida. No solamente te sacó del mundo, porque la gente piensa, mundo. Eso no es suficiente. Tiene que haber alguien que te muestre cómo vivir. Eso dice que va a hacer el Espíritu Santo. Él os recordará todo lo que yo os he dicho, dice. Cuando no esté con Dios, no esté en ningún lado, pero Él te va a hablar, dice. No sé si ustedes lo han escuchado. Les habla, ¿no? A nivel a pesar, eso no está bien, eso está, o ayudar a esa persona o hacer. Les habla, le dice cuando las cosas hay que hacerla. Eso dice que va a hacer. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Se va a introducir en ustedes. Bautismo quiere decir sumergirse. Quiere decir que la voluntad de Dios va a sumergirse. Ustedes van a sumergirse dentro de la voluntad de Dios a través de Jesús. Pero también sale fuego. ¿Qué es fuego? ¿Cómo es bautismo del Espíritu Santo y fuego? ¿Será que ese que siento un fuego, siento que me quemo fuego? No. Quiere decir que si vos no empezás a escuchar a esa voz, si les empezás a ignorar, ¿qué va a empezar a pasar en tu vida? ¿Cómo fueron bautizados? Primero fueron bautizados, salieron de Egipto. Después Dios, a un grupo, sácatela. El otro grupo, la palabra de Dios. Así ocurrió. Vamos a ver un texto más que quiero mostrar. Segunda de Reyes, capítulo 36. Segunda de Crónica, ¿no? Capítulo 36, versículo 15. Fíjense lo que dice acá. El Señor Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Por qué le enviaba la palabra? ¿Para condenarlo, para matarlo? No, porque tenía misericordia. Constantemente le enviaba. Mas ellos hacían escarnio. ¿Qué es escarnio? Burla. No le hacían caso, no escuchaban, o no sentían como importante. Y lo mismo. Escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Va a llegar el tiempo en que Dios va a decir, ya no tiene remedio esto. ¿Cuándo es que Dios dice que ya no tiene remedio? Cuando la misericordia que está teniendo hacia tu vida, vos rechazas. Y nosotros confundimos la misericordia. Nosotros pensamos que la misericordia es, yo le rechazo todos los días a Dios y Él igual tiene misericordia.
¿Cuál es la prueba de que Dios tiene misericordia a nosotros? ¿Qué dice acá? ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo sabemos que está teniendo misericordia? Está enviando su palabra. Entonces, cuando nosotros rechazamos su palabra, ¿qué estamos rechazando? Su misericordia. Y si su misericordia rechazamos, ya no tengo remedio, ¿no? Si la misericordia precisamente es para sacarme de la dificultad, y yo eso rechazo, entonces ya no tengo remedio. Mateo 23. Mateo 23, 37. 23, 37. Mateo 23, 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén. Esto Jesús está en una punta hacia arriba y está viendo a toda la ciudad. Y miren lo que dice. Que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice ahí? No quisiste. Jesús está hablando. Yo quiero juntarle como la gallina le junta a sus polluelos, pero entenderé hipotai. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo les abandono, yo les dejo. Jerusalén va a desaparecer, Judá va a desaparecer. El nombre de Judá va a estar fuera. ¿Y ocurrió eso o no? El templo se terminó. La gloria de los judíos desaparecieron. ¿Dónde estuvieron ellos? Durante más de 1600 años vagando por todo el mundo. Eran judíos errantes. Así estaban. Por eso él miraba y se lamentaba. Ese es fuego. Tiene que venir ese fuego para que puedan entender la realidad. Tiene que venir tribulación a mi vida para que yo pueda entender estas cosas. Tribulación, dificultad, momento difícil. Eso es bautismo por fuego. Bautismo Espíritu Santo, voz de Dios, revelación de la palabra, consuelo, consolación, palabra de Dios. ¿Cuál quiero yo aceptar? ¿Cuál es el que me cambia a mí? ¿Cuál es el que me puede cambiar más rápido? ¿El del Espíritu Santo o el del fuego? Parece que si el del Espíritu Santo no me cambia, entonces le obligo a que aplique el del fuego. Pero yo quiero que el Espíritu Santo me cambie ya a mí. Amén. Pues terminemos Mateo. Bautizará el Espíritu Santo de fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Esto parece ya una profecía o un... ¿Qué es aventador? ¿Cómo entienden ustedes esta palabra? Parece como que estuviera teniendo una... He visto en alguna foto, no sé si yo puse, porque quiero saber para que me muestre qué es. Si un señor tenía una canasta así y me dijo que hacía así. Me dijo que estiraba y algunas cosas iban saliendo, iban volando. Y algunas cosas iban quedándose ahí. Como tipo un colador parece que es. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. La paja es la persona que no puede cambiar su vida. El trigo es la persona que ha entendido la verdad de Dios. Dios así está hablando. Entonces el viento dice que lleva la paja. Se lo lleva el viento. Así está escrito en Salmo. Iba a haber más un texto y voy a terminar con este texto. Salmos 1. ¿Cómo está explicando acá? Salmos 1. O sea, Juan el Bautista está explicando, él va a elegir bien, va a preparar, va a limpiar bien para llevarse consigo. No va a llevar cualquier suciedad, cualquier cosa. Tiene que limpiar bien. Y si nos tiene que limpiar con fuego, va a usar fuego. Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino en la Torá, la ley de Dios, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así está escrito aquí. Será como árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. ¿Quiénes son los malos? Que se oponen a la ley. Que son como el tamo que arrebata el viento. Es como un tipo de paja que está volando por el desierto. Ese es el tamo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la coronación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
A él no se le puede engañar. Entonces, los desperdicios, la paja restante se lo va a llevar el viento, quiere decir este sistema. Se lo va a arrejar. Creo que cuando ellos preparaban ese con su aventador, había algo que el viento iba arrajando todo y quedaba solamente el trigo ahí. Ustedes investiguen en Wikipedia, Internet, eso, y vean fotos para entender mejor este tema. Pero algo así era. Era como un colador que iba dejando el trigo y la paja que quedaba iba tirando todo alrededor. Y luego juntaba toda esta paja inservible y ¡fum! Al fuego para quemarse. No sé si eso va a ocurrir también con las personas que no acepten